Hola, ¿cómo les va? Hoy desarrollaremos la anteúltima clase de los temas metodológicos. Los temas a abordar es el paso 13 del MAP, que se llama selección de trayectorias, pero vinculado con ello vamos a ver otro tema que se llama tipos de viabilidad, que algo había mencionado en la clase anterior. Al igual que en clases anteriores, la bibliografía que utilizaremos figura en la diapositiva como en el cronograma de clases. Bueno, comencemos con el desarrollo del tema. En las clases anteriores habíamos dicho que los pasos 10, 11, 12 y 13 constituyen un bloque en el cual se efectúa el análisis de la viabilidad del plan. Habíamos dicho también que la viabilidad es la posibilidad de ejecutar las acciones que se propongan, que no es una condición estática, sino que se debe ir construyendo en función de las condiciones históricas particulares de la situación en que se planifica. Otro concepto estrechamente vinculado a ella es el de estrategia, como aquellos movimientos que vamos realizando para ir generando las condiciones de posibilidad de llevar a cabo el plan, es decir, la estrategia genera las condiciones de viabilidad. Ambos conceptos, a su vez, cobran sentido con otro central dentro del enfoque estratégico, que es el de direccionalidad, que marca el rumbo por el que se deben encaminar las acciones que se van a desarrollar para alcanzar la situación deseada, expresa González Andrada. Esa situación deseada actúa como faro direccional del proceso de planificación y acción social organizada, dice la misma autora, porque sabemos que la realidad es turbulenta e incierta, por lo tanto necesitamos algo que nos guíe. Volviendo al concepto de viabilidad, en la clase anterior les había comentado que en el enfoque normativo se consideraba que un plan era posible llevar a cabo si se tenía en cuenta la viabilidad económica, es decir, si se contaban con los recursos para hacerlo, y la viabilidad política, es decir, si se cuenta con el aval político, la luz verde para llevarlo a cabo, porque dicho plan se encuadra dentro del proyecto político de una gestión X, o porque se considera necesario para reducir cierto nivel de tensiones o resistencias u oposiciones en la arena política, etc. En el encuadre estratégico, en cambio, se toma un concepto más amplio de viabilidad. Podemos decir que considera múltiples aspectos o dimensiones vinculados a ella. En otras palabras, hablar de diferentes tipos de viabilidades. Y para ello vamos a tener en cuenta el material que trabaja Pichardo Muñiz en su texto. Esta autora dice que construir la trayectoria consiste en identificar, seleccionar y ordenar en una secuencia temporal las acciones que permitirán el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para alcanzar la situación postulada como deseada. Al momento de construir esa trayectoria y para poder determinar la probabilidad de llevarlas a cabo, se hace un análisis de cada acto de intervención pasándolo por el filtro de las diferentes viabilidades. En consecuencia, esta autora trabaja desde el enfoque estratégico y toma como base teórica a Matus. Considera que hay una serie de aspectos que se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones pertinentes y que nos permiten terminar de definir más acabadamente la trayectoria del plan. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de viabilidad que ella menciona. La viabilidad técnica está relacionada con la existencia, acceso, disponibilidad y capacidad para movilizar los recursos materiales, por ejemplo insumos o equipamientos, recursos humanos como personal calificado, instituciones, por ejemplo la escuela, el centro de salud, etc. Es decir, que en esta viabilidad yo tengo que ver si primero existen esos recursos, luego si existen, si tengo acceso a esos recursos. Tengo acceso, ver si hay disponibles, es decir, si hay cantidad suficiente como para poder utilizarlos o de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, si hay capacidad, contamos con capacidad para poder movilizar esos recursos. La viabilidad financiera es relativa a la posibilidad real de contar con recursos monetarios en el momento que sean requeridos. Es decir, si ese dinero en forma de ahorro, de inversión, como vimos el otro día, está realmente disponible al momento de que nosotros lo vayamos eventualmente a requerir. La viabilidad jurídica, que dentro de este tipo de viabilidad la autora menciona dos dimensiones. Por un lado, aquella que está referida a la legislación existente. Por esto tiene que ver con las leyes, en el caso se acuerdan del alquiler, de la mamá viuda que no se le pagaba el subsidio en tiempo oportuno, el trabajador social que intervino en la situación, como tenía
un conocimiento de las leyes existentes, en este caso la ley de protección de los niños y niñas, recurre a la defensoría correspondiente y mediante la intervención de esa defensoría se logra el acceso y la disponibilidad del recurso. Entonces, muy importante el conocimiento de las leyes existentes, particularmente en el área de intervención en la cual nos insertamos como trabajadores sociales. Y la otra dimensión dentro de lo que es la viabilidad jurídica se refiere a las reglas, normas y procedimientos administrativos de las instituciones involucradas en la ejecución del plan. Esto tiene que ver con lo que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer alguna gestión, tener en cuenta que si en esa institución se requiere un procedimiento administrativo específico para acceder a ciertos recursos, por ejemplo. ¿Es necesario empezar un expediente o es necesario solamente presentar una nota? A esto se refiere a lo que tiene que ver con la viabilidad jurídica. La viabilidad política remite a la actuación de las fuerzas y grupos sociales presentes en la escena política en que se inscribe la problemática que se pretende atender. En este caso son muy útiles todos los elementos que nosotros estamos viendo de análisis político que venimos desarrollando en la cátedra, como todos estos elementos y contenidos teóricos que nosotros le damos sobre el pensamiento estratégico, la posibilidad de analizar los actores, es decir, ver desde el punto de vista político cómo están jugando los actores, qué poder tiene, son aliados, son oponentes, etcétera. Todo eso tiene que ver, es el momento, como yo le decía, si dentro del plan de gobierno de una gestión determinada es posible que ese proyecto que nosotros estamos haciendo, estamos proponiendo, sea aceptado o va a ser rechazado, es decir, todos estos aspectos que tienen que ver con lo político y con el nivel de decisiones. Por otro lado, la viabilidad sociocultural, que a veces no es muy tenida en cuenta, pero es muy importante, refiere a aquellos que son los valores, normas, creencias, actitudes y mentalidades que pueden incidir en la ejecución del proyecto, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con pautas alimentarias o hábitos alimentarios de una comunidad rural que sabemos que puede tener una dieta muy centrada en los hidratos de carbono y una baja ingesta de todo lo que es verduras y frutas, por pautas culturales, sabemos que si proponemos un proyecto que apunte a la modificación de estos hábitos, porque se considera que el consumo de verduras y frutas enriquece la dieta, es posible que en este caso, desde el punto de vista sociocultural, quizás tengamos algún tipo de resistencia. Entonces, desde ese punto de vista no es viable. Y finalmente, la viabilidad institucional abarca las cuestiones referidas a las prácticas organizacionales que pueden favorecer o obstaculizar la intervención. Esto tiene que ver con la cultura organizacional, con estos aspectos informales. Cuando ustedes estén insertos en las instituciones y además en la carrera analizan el fenómeno organizacional y sus múltiples aspectos, vamos a encontrarnos que a veces hay procedimientos administrativos formales que tienen que ver con la viabilidad jurídica, pero que esos procedimientos, si no van acompañados del aval informal de ciertos actores dentro de la institución, sabemos que el expediente duerme en un cajón durante muchos meses. Entonces, conocer también estos mecanismos que tienen que ver con la cultura organizacional es fundamental, porque quizás reunimos nuestro proyecto contempla todas las viabilidades que hemos mencionado, pero nos olvidamos de analizar esta y resulta que la presentación del proyecto, como no tuvo en cuenta que cierto funcionario, más allá de la escala organizacional donde esté, es un actor de peso, si no se da su aval informal, ese proyecto no va a caminar. Entonces, esta es muy importante a la hora del desempeño profesional. Hace unos minutos habíamos visto que Pichardo Muñiz, como otros autores que trabajan desde el enfoque estratégico, dicen que la construcción de la trayectoria consiste en identificar la secuencia temporal de las acciones que nos permitirán lograr los objetivos propuestos. De diseño de esta trayectoria, de esta secuencia, de cómo vamos a ir desarrollando los distintos actos de intervención, se denomina trayectoria ideal. ¿En qué sentido? Porque es una trayectoria que nosotros construimos en el papel. Es decir, recuerden que estamos todavía en el momento normativo, diríamos desde los momentos de Matus. Por lo tanto, esa trayectoria ideal que nosotros estamos planteando supone la transformación progresiva
desde la situación inicial, que es nuestro punto de partida, hasta la situación deseada que se plasmó en el objetivo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esta es una trayectoria ideal, todavía no la hemos llevado a cabo. Cuando ejecutamos las acciones, es decir, cuando llevamos a cabo en el plano de la práctica los actos de intervención que hemos diseñado, recién ahí estamos en presencia de la trayectoria real. Y cuando nosotros comenzamos a llevar a cabo esa trayectoria real, vamos a encontrar que a lo largo del camino de ese recorrido vamos a ir encontrando obstáculos y oponentes. Es decir, ya lo hemos identificado, pero pueden aparecer oponentes que ya teníamos previsto o oponentes que no teníamos previsto. Por lo tanto, esa trayectoria ideal que nosotros diseñamos en este paso, en el paso 13 del MAP, en realidad nos sirve como marco de referencia, como guía para que cuando vayamos al plano de la práctica, que sabemos que es turbulento, que es dinámico, que tiene un alto nivel de incertidumbre, este mapa, podríamos decir, es el que nos guía para el camino y para el recorrido. En esta imagen traté de volcar un ejemplo que trabaja Rovere en su texto, cuando uno decide hacer un viaje y va desde un puerto de salida y tiene un puerto al cual llegar. El puerto de salida sería nuestro punto de situación inicial. En ella hemos evaluado las raíces del pasado, es decir, cuán profunda o no son las causas que producen esa situación inicial, qué está pasando realmente en el presente, cómo es el germen del futuro, es decir, qué proyección hacemos de la situación, si evoluciona tal cual está. Por lo tanto, de alguna manera estamos definiendo cuál es la capacidad de viaje que vamos a tener que tener en cuenta para poder llegar a nuestro destino. A partir de esta capacidad de viaje, hemos también planteado nuestra situación deseada, es decir, el puerto de llegada, es decir, cuál es el cambio que queremos lograr en el futuro y que lo hemos planteado específicamente en el objetivo o en la situación objetivo. Por otra parte, para poder desarrollar esa distancia que va entre la situación inicial y la situación deseada, hemos establecido la necesidad de hacer como distintas paradas a lo largo del camino porque es necesario lograr ciertos resultados. Entonces, hemos diseñado que tenemos una serie de paradas, esas paradas serían los puertos, entre comillas, que en el caso del proyecto representan los objetivos intermedios que tenemos que ir logrando. Es decir, si yo quiero ir de Argentina a Europa, parto del puerto de Buenos Aires, pero necesariamente sé que voy a tener que hacer una escala, por ejemplo, en Brasil, para reabastecerme de recursos, etcétera, etcétera, y después tendré otro recorrido para hasta llegar a las Islas Canarias, que están cerca de España, y hacer un nuevo reabastecimiento de recursos, y finalmente llegar, por ejemplo, a sur de Francia, que es la costa azul, que se llama, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que si nosotros vemos en este trayectoria ideal, aparecen componentes del momento explicativo, de esa evaluación inicial, y estamos diseñando vía momento normativo cómo va a ser ese recorrido, esa secuencia de viaje, cuáles son las distintas paradas que voy a tener que yo hacer en mi camino. En esta diapositiva ya tenemos dos imágenes. En una se vuelca lo que sería la trayectoria real, es decir, cuál fue el camino realmente recorrido, es decir, cuál fue la secuencia realmente recorrida, y después en la otra está la comparación entre lo que teníamos previsto como trayectoria ideal y cuál fue la trayectoria que efectivamente realizamos. Fíjense acá, la que tiene que ver con la trayectoria real, hemos graficado en forma muy sencilla, es decir, como que si bien nosotros teníamos previsto en nuestra trayectoria ideal que nuestro camino iba a ser soleado, con buen tiempo, etcétera, etcétera, es decir, que no vamos a tener resistencia, etcétera, en forma genérica lo estoy diciendo, pero sin embargo, cuando empezamos ese viaje, nos fueron surgiendo en el camino dificultades, tuvimos tormentas, tuvimos viento, lo cual nos llevó a cambiar ese recorrido, a alterar esa trayectoria, pero siempre sin perder la direccionalidad, es decir, siempre sin perder de vista hacia dónde íbamos, hacia dónde queríamos llegar. En el ejemplo que yo les daba del viaje, es decir, yo salgo de Argentina, pero no pierdo de vista, a pesar de las tormentas y las dificultades que pueden surgir en el camino, que quiero llegar a Europa y específicamente al sur de Francia, a Niza, por ejemplo. Entonces, la trayectoria real es la ejecutada
Y a partir de esa ejecución, uno después hace una evaluación, si quiere, y es un balance que lo veremos en los últimos pasos, donde veremos que hay una diferencia entre lo que yo idealmente había definido como camino a realizar y el que efectivamente pude hacer. Lo importante, lo que puedo comprobar a partir de esta comparación, es que llegué a mi puerto de llegada que tenía previsto, es decir, se alcanzó la situación deseada, se logró el objetivo de cambio que habíamos planteado. Entonces, es muy importante este tema porque a veces creemos que el diseño de la secuencia de las acciones es rígido cuando en realidad uno lo tiene que, en función de lo que los acontecimientos prácticamente del día a día, a veces hay que modificarlo. Muchas veces a uno le pasa cuando a la mañana se levanta, organiza su día y tiene un trayecto para ir desde su casa a la universidad y, por ejemplo, los que nos movemos en auto, de golpe en la calle que nosotros habitualmente pasamos resulta que está cortada porque se rompió un caño de agua, volvemos a nuestra casa o buscamos otro camino, porque en realidad lo que no pierdo es la direccionalidad, es hacia dónde quiero ir, que es la universidad en este caso, porque tengo que ir a dar una clase. Esta es la noción de trayectoria y la importancia de que siempre esa trayectoria ideal nos sirve de marco de referencia. Eso es lo importante. Después en la práctica va a sufrir modificaciones inevitablemente. Y ahora sí vamos a adentrarnos en el paso 13, que es de selección de trayectorias. El texto plantea: siempre debe pensarse que la secuencia en que se realizan las operaciones, o actos de intervención en realidad, influyen muy fuertemente en la viabilidad y calidad del plan. Cuando hacemos la secuencia de los actos de intervención, operaciones y demanda de operación, la hacemos pensando en que ella haga viable el plan. Pero al mismo tiempo, y por lo que nosotros veníamos trabajando en minutos anteriores, esa secuencia la hacemos también teniendo en cuenta su viabilidad, a partir del análisis de los distintos tipos de viabilidad. Es decir, la trayectoria contribuye a la viabilidad, pero a su vez, para que contribuya a la viabilidad, yo le debo hacer a la trayectoria un análisis de viabilidad. Lo que sí tiene que quedar claro es que no da lo mismo hacer en cualquier orden las demandas de operación y las operaciones. Por lo tanto, una buena manera para comenzar a trabajar este paso es para analizar y decidir cuál va a ser la secuencia de ejecución de los actos de intervención. En el MAP se sugiere primero tratar de construir una trayectoria que sea mala, torpe, pésima. Esa es la peor trayectoria que se nos puede ocurrir en términos de secuencia de acciones. El segundo paso sería pensar en la mejor trayectoria o en la que sería la más óptima o la que sería la trayectoria posible. A partir de que se tengan estas dos trayectorias, o eventualmente se puede pensar en una tercera, si el grupo considera que hay una opción de una tercera, se comienza a analizar haciéndole como preguntas a las trayectorias. Ahí doy algunos ejemplos sacados del texto, donde se dice, por ejemplo, ¿por qué es mejor que la operación 1 se realice antes que la demanda de operación 4 y 5? ¿O por qué conviene realizar simultáneamente las operaciones 2 y 3 y no hacerlas en secuencia lineal? Y así una serie de preguntas que, en la medida que los vayamos contestando, nos va a permitir definir cuál es la mejor de las trayectorias que hemos diseñado. Pensar en la trayectoria, decíamos, hablamos de una secuencia temporal, por lo tanto estamos hablando como en distintos momentos, es decir, en cómo voy a organizar la ejecución o el desarrollo de ese plan en distintos momentos. Por eso se utiliza como símbolo la T, que es el tiempo, y el tiempo es visto como momento, oportunidad. Esa es la lógica. Después vamos a ver bien cómo se grafica. Entonces, en el caso de que con escasa contención sociofamiliar de niños adolescentes del barrio X, el tiempo previsto de ejecución del proyecto son 2 años. Para lograr los objetivos finales a situación deseada, habíamos diseñado distintos actos de intervención, 3 operaciones y 2 demandas de operación. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia, vamos a tener que decidir cuál es la secuencia óptima para su ejecución. En esta diapositiva, porque las dos trayectorias que se pensaron como opciones para decidir cuál es la secuencia temporal más óptima para hacer posible la ejecución del plan. La trayectoria 1 la dividimos en 5 tiempos, es decir, en 5 momentos, y en el momento 1 hacemos la operación 1,
En el tiempo 2 la operación 2, la operación 3, la demanda de operación 4 y la demanda de operación 5. Es decir, recuerden que la operación 1 era el taller de crianza y asesoramiento de padres, la operación 2 es la creación de la junta vecinal, la operación 3 es la formulación del plan vecinal sobre espacios públicos y actividades recreativas, y la demanda de operación 4 es la reparación y mantenimiento de los espacios públicos, y la demanda de operación 5 es la organización de actividades recreativas. El análisis que se puede hacer de esta trayectoria es que supone una secuencia lineal de implementación de las acciones, es decir, como una línea recta, como está mostrado, pero lo que pasa es que esta sería como la trayectoria la más pésima, se podría decir. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el plan tiene previsto ejecutarse en 2 años, las demandas de operación son centrales para poder resolver la problemática de los niños, de niñas y adolescentes. Está el riesgo de perder las condiciones favorables políticas que hay, porque estas se van a ejecutar al final del periodo de ejecución, es decir, pasado el año y medio prácticamente. Entonces podemos correr el riesgo de que el apoyo político que contamos actualmente lo perdamos. Otro factor que también puede ser un impedimento para que esta trayectoria sea posible son los tiempos institucionales que ellos aparecen en la diapositiva. Se refiere a las demoras, a las trabas. Recuerden que hay disputas políticas, es decir, que la parte de actividades recreativas depende de la provincia, que tiene un signo político distinto al de la gestión municipal. Por lo tanto, en esta disputa política se puede demorar la decisión y, bueno, cumplido todos los años, todavía no hemos logrado concretar todas las actos de intervención que teníamos previsto. A partir de eso se pensó en otra trayectoria que se organizó en 3 momentos, el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3, en el cual en el tiempo 1 se realizan en forma simultánea el taller de crianza y la creación de la junta vecinal, en el tiempo 2 se elabora el plan vecinal sobre espacios públicos y actividades recreativas, y en el momento 3 la demanda de operación sobre los espacios públicos y la demanda de operación sobre las actividades recreativas. Entonces, si nosotros pensamos que el plan está pensado en 2 años, estamos pensando que quizás ya al año de haber iniciado la ejecución del proyecto ya estamos en condiciones de comenzar a realizar las demandas de operación, o quizás antes. Entonces, impulsar las demandas de operación es importante, por eso hay que empezarlas cuanto antes, podríamos decir, pero para poder hacerla también necesitamos que el plan vecinal esté elaborado, es decir, esté presentado ante las autoridades de la municipalidad y de la provincia. Entonces, ¿por qué es necesario impulsarlas y contar con mucho tiempo disponible? Porque, como decía hoy, hay distintos actores involucrados, el municipio y la Secretaría de Deporte. Como recién explicaba, hay resistencias detectadas, por lo tanto va a requerir muchas acciones, esos movimientos estratégicos que yo les decía, para ir generando viabilidad, para asegurar la posibilidad de que realmente desde el municipio como desde la provincia se dé lugar al mejoramiento de los espacios públicos y se organicen y lleven a cabo actividades recreativas. Por lo tanto, hay que comenzar a hacerla lo antes posible, vuelvo a insistir, una vez que esté el plan vecinal elaborado, porque tenemos que aprovechar, por un lado, el apoyo político con el que cuenta el plan. Acuérdense que la Intendencia, como los concejales del oficialismo, eran actores aliados, apoyan la realización de este plan. Y por otro lado, también le sumaríamos como otra ventaja que a esa altura ya contaríamos con una junta vecinal representativa que le daría otro peso a la demanda, porque ese plan vecinal es el resultado del producto de un trabajo de un grupo vecinal que es representativo de las necesidades o de la problemática que se quiere resolver. Por lo tanto, lo que se deduce es que comparando estas dos trayectorias, la trayectoria más óptima o la posible es la trayectoria 2. Bueno, y así concluimos el análisis del paso 3, que es el diseño de la trayectoria, es decir, de esa secuencia temporal en el cual se van a desarrollar los distintos actos de intervención. Espero que el tema haya sido claro. Es un tema bastante sencillo en términos de desarrollo, pero bueno, después en la práctica también, cuando uno analiza cada uno de los actos de intervención y cuál es la secuencia más pertinente para su desarrollo, supone cierta complejidad, y sobre todo no nos olvidemos y reiterar que cuando analizamos la viabilidad tenemos que tener en cuenta
cuenta esas múltiples dimensiones que plantea Pichardo Muñiz de que la viabilidad no solamente es la económica o solamente la política. Bueno, ¿qué pasa con las normas? ¿Qué pasa con los aspectos socioculturales? ¿Qué pasa con las culturas organizacionales que pueden ser obstáculos o facilitadores dependiendo de cómo nosotros los analicemos? Bueno, por hoy hemos terminado y nos veremos en la próxima clase, que sería la última de temas metodológicos.